noches a todos los concurrentes. Muchas gracias por asistir, también por involucrarse con lo que es la producción de textos, ¿no? De manera breve, digamos, mi experiencia con relación a los cuentos era la de tratar de construir pequeños sucesos que de alguna manera no solamente sirvan de entretenimiento, sino también sirvan de reflexión con relación a lo que es diferentes puntos de vista de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tú escribes un cuento, no estás escribiendo solamente una historia que te entretenga, estás escribiendo además, porque también tiene que entretener, de hecho, estás escribiendo pues una visión, una interpretación del mundo y de tu mundo también, ¿no? O sea, cómo tú ves una realidad, o cómo tú también recreas una realidad. El cuento Loguerazos sin plumas, por ejemplo, de Julio Ramón Ribeiro, no es solamente un cuento que hable sobre un suceso entretenido, conmovedor, sino también habla acerca de una situación lacerante, terriblemente actual, chicos, pues, ¿no?, que son explotados, niños que son explotados, ¿no? Entonces, esos grandes cuentos, lo de Julio Ramón, lo de Concrais, lo de Osvaldo Reynoso, lo del maestro también Sócrates Usunaga, son, digamos, expresiones, visiones de esto que conocemos como vida y como condición humana. Entonces yo creo que los grandes cuentistas, los grandes novelistas, los grandes escritores en general son aquellos que dan algo más que la historia, ¿no es cierto? Algo más que la historia, sino también, te repito, una visión crítica, una interpretación y una, digamos, vivencia a veces de una etapa histórica determinada, o de repente de una ficción específica, ¿no? Bueno, yo particularmente les cuento cómo me acerqué a esto de la literatura. Me acerqué un poquito por la parte de la ficción. Me gustó mucho los cuentos infantiles, que siempre apelan a un imaginario que se desarraiga de la realidad. Inicialmente pensaba que la literatura fantástica era una literatura que era escapista, es decir, que se escapaba de la realidad para no criticar a la realidad, ¿no? Eso es lo que yo pensaba y creía, ¿no? Sin embargo, al leer inclusive el libro El Principito, seguramente ustedes habrán leído ese famoso libro, un libro que, siendo fantástico en su negación con la realidad, con la ley de la realidad, resulta que evalúa, critica y propone pues actividades filosóficas importantes a través de su desarrollo. Luego leí pues a uno de los escritores que la verdad, si ustedes leen a este escritor, siempre uno queda impactado, conmovido y de alguna manera influenciado, ¿no? Estoy hablando de mi primera lectura de Jorge Luis Borges, que es un escritor, digamos, bastante puntilloso. Es más, dentro del género del cuento, que el día de hoy vamos a hablar del cuento, es uno de los escritores que más está identificado con el cuento, al punto de haberse negado a escribir una novela, ¿no? Entonces Borges tenía pues una suerte de compromiso, una fidelidad terrible con el género. Ha escrito poemas, cuentos, pero no, definitivamente no le gustaba la novela. Bueno, y después fui leyendo otros cuentos también fantásticos, hasta que de pronto descubrí un poquito lo que eran los cuentos realistas, ¿no? Sobre todo los cuentos que se relacionaban con el Perú. No puedo olvidarme pues de un maestro que Osvaldo Reynoso, a cual yo de una manera indirecta en la novela que va a publicar Alfaguara lo menciono, ¿no? Le doy un pequeño homenaje al autor de Los Inocentes, ¿no? Entonces, estos cuentos, ¿no?, estos relatos urbanos, limeños, estos relatos de vivencias juveniles, no solamente hablan de un joven limeño específicamente, ¿no? Ahí me di cuenta que Osvaldo Reynoso hablaba pues de la condición juvenil, ¿no? Y esto también experimento cuando leo cuentos también, por ejemplo, de Susurá. Una vez pasó un cuento excelente, donde también comenzaba a establecer las coordenadas de la experiencia de un joven. Entonces yo me dije, ese joven soy yo, ese joven es cualquier joven. Porque los buenos cuentos son aquellos cuentos que, repito,
le hablan a la condición humana. Entonces, ese es un poquito brevemente lo que es mi experiencia con el cuento. Ingresé a los cuentos, he escrito algunos cuentos y luego de pronto me atreví a escribir novelas, ¿no? Escribí 2 novelas, estoy escribiendo la tercera y me doy cuenta que de todas formas el cuento nos sirve para digamos prepararnos para esa aventura de repente que podría ser escribir novela. Yo la comparo siempre a un cuento como un suceso específico, ¿no? En cambio la novela la comparo como un mundo. Y acá nuestro maestro Susunaga también ha escrito una gran novela, La noche de sus oídos, que también es un mundo, que recoge de alguna manera pues una visión testimonial pues de un momento crítico de la historia, que está narrada desde la perspectiva pues de sus participantes, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar un poco, queridos amigos, explicándoles algunas características que algunos escritores como Cortázar, como Horacio Quiroga, Guy de Maupassant, Chekhov, etcétera, recomienda para que uno pueda tener ciertas pautas teóricas, por lo menos, con relación al cuento. Muy bien. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Los grandes cuentistas siempre establecen espacios, establecen sucesos, y tienes que observar de que una narración tiene una naturaleza. La naturaleza es justamente su brevedad, ¿no? Ahí está la gran diferencia entre la novela, porque es bien complejo diferenciar novela con cuento. Sin embargo, muchos de los que escriben saben de que una condición así bastante específica es su brevedad, ¿no? Características que se le atribuyen al cuento. De manera general tenemos, lo voy a explicar y después voy a ir desarrollándolas poco a poco, es la concisión, la significación, la intensidad o tensión, la coherencia macro y microtextual y la cohesión buena normatividad, ¿no? En primera instancia, concisión. Acá en la concisión, Jorge Luis Borges es un escritor que condensa bastante pensamiento en una palabra, en una frase inclusive. Es esa clase de escritores que, digamos, tratan de expresar con poco, mucho, ¿no? Entonces eso, en pocas palabras, sería la concisión, ser breve pero contundente. Horacio Quiroga nos recuerda, un cuento es una novela depurada de ripios. ¿Qué cosa es ripios? Aquello que sobra, aquello que está de más, ¿no? La concisión es vital en un cuento, donde el espacio está restringido a las acciones más que a las descripciones del ambiente. A veces resulta tan importante saber qué suprimir, a qué contar. El recurso de la síntesis, de la acumulación semántica unido a la elipsis, son aliados indiscutibles en un buen cuento. Quiero explicar brevemente lo que es una elipsis. La elipsis es, por ejemplo, aquello que uno no dice, pero que al no decir, de alguna manera lo dice. Son esos silencios que hablan, son esos recortes que de alguna manera nos cuentan algo. Por ejemplo, la historia trata acerca de un joven pobre que era vendedor de helados. Este chico siempre vendía a inmediaciones del estadio de Alianza Lima. Tocaba su claxon y de pronto ¿qué? De pronto tiene la oportunidad de jugar. Juega. En un momento clave de su vida de este chico, le dicen, mira, vas a jugar en el equipo. Y ese día que juega, vienen los representantes de Barcelona. Entonces, le toca patear un penal. Y el entrenador le dice al chico, hijo, mira, ahí en la tribuna han llegado representantes de Barcelona.
mete este gol, con este gol nosotros campeonamos. Si no metes este gol, no sabes cómo después te lo vas a arrepentir. Entonces el chico agarra, coloca el balón, lo besa, y en ese preciso momento donde va a colocar en el punto del penal comienza a pensar en todo lo que podría ser ese penal. Y cuando va a bater el penal, piensa, ubica más o menos dónde va a dirigir, y ahí acaba el párrafo. Y en el otro párrafo resulta que este mismo personaje está con su corneta de heladero y sigue vendiendo helados. Señor helado, quiero un helado, hay oferta. Entonces, ¿qué ha pasado? No se cuenta que falló el penal, pero el lector, como dice Julio Cortázar, se involucra en el cuento. Y esto es bueno para los niños también. Es decir, las cosas que se dejan de contar, tú como lector la completas. Y de alguna manera hace que el cuento sea justamente muy conciso y contundente. Significación. Bueno, acá lo voy a tratar de resumir. La significación quiere decir acerca del tema. El tema. Esto es muy importante. Hay muchos escritores que recomiendan que no te preocupes del tema. Y ciertamente. Sin embargo, es la crítica quien va a establecer ciertos criterios temáticos de significación. ¿Qué significado puede tener de repente contar una historia o la otra? Es aquella que ausculta o puntualiza ¿qué cosa? Un tema específico. No hay temas por sí mismos significativos. Lo que hay es un lazo entre cierto escritor y cierto tema de un modo dado. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro siempre se relaciona con la temática del ser, digamos, frustrado. Eso no quiere decir, como lo quisieron interpretar algunas personas en los periódicos, una literatura decadente. Al contrario, sino que tú vas a encontrar pues cierta temática recurrente ¿en dónde? En este escritor. Siempre le agrada que los personajes, por ejemplo, vivan un drama, ¿no? Y tengan un desenlace terrible, ¿no? Bastante contundente. Intensidad y tensión. En la foto aparece pues uno de los maestros también del cuento y de la novela, Julio Cortázar, junto con Mario Vargas Llosa y García Márquez, los principales del boom, y también Carlos Fuentes, ¿no? Julio Cortázar nos recomienda lo siguiente acerca de la intensidad y la tensión. La escritura es como el box, donde la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Es importante entonces la tensión. Tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber una especie de necesidad de que tú inventes o le creas al lector. ¿Para qué? Para que él siga leyendo. Oye, dime de una vez quién es el que mató a Jaguar. ¿Quieres saber eso, no? Estás ahí y dices, oye, ahorita lo va a decir seguro, ¿no? Pasa la hoja, ahorita lo va a decir. No, ahorita lo va a decir, nunca lo dice. Eso también Mario Vargas Llosa lo aprendió de Faulkner. Faulkner tiene una novela que se llama pues Santuario, si mal no recuerdo, donde justo hay un individuo que comete pues un terrible crimen y tú estás esperando que... Tú sabes que es Popeye, que es el personaje que ha perpetrado este crimen. Sabes que es Popeye, pero lo que quieres saber como lector es que te diga que una vez lo descubrieron a Popeye, porque tú sabes que es Popeye. Y resulta que pasan las hojas, y estás en ese plan, ¿no? De que ya vas a saber. Y al final de la novela dice un par de líneas nomás. Y esto te provoca pues una sensación de angustia, de tensión, pero bueno, qué buen cuento, o qué buena novela, qué buena narración. La intensidad y tensión se trata de provocar un suspenso y la angustia en el lector, a quien lo obligamos a estar muy atento en la lectura que comienza a convertirse secuencial y paulativamente en testigo, cómplice y hasta culpable de lo leído. Miren, ¿por qué creen ustedes que las películas de acción tienen tanto éxito? ¿Por qué creen ustedes que las historias de terror tienen tanto éxito? ¿Por qué? Porque auscultan de alguna manera un secreto temor de todo ser humano a ser perseguido, a ser asesinado, a ser, no sé. Entonces el terror de alguna manera te involucra, y como decía Aristóteles, en un doble juego. Tú dices, qué emocionante podría ser caminar por ese precipicio, y tú dices, me puedo proyectar en ese personaje, pero al mismo tiempo dices, menos mal que no estoy ahí.
Entonces disfrutas doblemente. Disfrutas primero por proyectarte y disfrutas en segundo lugar porque menos mal que no estás ahí. Entonces las películas de terror, las historias de terror, los cuentos hacen que tú te involucres, ¿no? Coherencia, macro y micro. Esto lo voy a resumir un poquito con relación a la coherencia y la cohesión. A ver, hay un gran problema. Yo como profesor, como bien lo dijo Florencio Luque, nosotros además de escritores somos en esencia, en primer lugar, profesores, y hay una problemática de muchas personas. Es hablar, escribir de varios temas, pero de pronto perder el eje conductor.